Vamos a comenzar con la clase de técnicas de la fotografía más composición. La que les habla es Fiorella Romay. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profe de esta clase y además también soy la creadora de Espacio Vilma. Vamos entonces, ahora sí, a hacer una pregunta que es un poco rara, pero que necesitamos responder de alguna manera. ¿Qué es la fotografía? Más allá de una definición técnica, ¿no? ¿Qué es la fotografía para ustedes? ¿Qué es la fotografía para mí? ¿Qué es la fotografía en general? Acá lo que decimos, justamente esta definición técnica, es que la fotografía es el arte y la técnica de someter un elemento fotosensible a la luz. Y acá nos encontramos con dos palabras claves. ¿Cuáles son? Arte y técnica. Sabemos que la fotografía es arte, pero en realidad también es una técnica. ¿Por qué pasa esto? Porque la fotografía comenzó siendo un experimento científico. Antes, esto todo comenzó en 1826 por Joseph Nicéphore Niepce, que es el verdadero padre de la fotografía. Él no era artista, él no era pintor, no era dibujante, sino que era litógrafo. Él era físico, era químico, y empezó a trabajar en este experimento que es, bueno, hoy en día la fotografía, y además otros científicos como él también contribuyeron con sus experimentos, con sus investigaciones, para que después Louis Daguerre convierta a la fotografía en el arte. Las fotos nos pueden generar muchas emociones, eso ya lo sabemos. También sensaciones. Podemos tener hambre, podemos tener impacto visual, nos pueden generar mucha ternura, tristeza, esperanza, etc. Vamos a ver algunas fotos ahora y a mí me gustaría que en los comentarios me dejen qué es, ¿no? Lo que a ustedes les causó esta foto, por ejemplo. Tan conocida, tan imitada también la foto. ¿Qué les pasa cuando ven esto? Les pueden pasar muchas cosas. Simplemente puede pasar música, puede pasar, no sé, algún hito. Pueden generarles cosas en su interior. También no puede pasarle nada, ¿sí? O sea, eso también lo tenemos que notar. Es importante. Porque si no nos pasa nada con esta foto, quizás nos pasa con esta. Que no está mal que no nos pasen cosas con algunas fotos determinadas. Es simplemente lo que nosotros miramos, percibimos. Yo aviso que son polémicas las fotos, ¿sí? Tenemos acá una imagen de la caída del muro de Berlín. También me gustaría que me cuenten qué les pasa, ¿no? Cuando ven todo esto. Si no conocen lo que pasó en ese momento, pueden googlearlo, así quizás comprenden un poco más esta imagen. Vemos grafitis en el muro, vemos escritos, vemos muchas caras con diferentes expresiones. Empecemos a leer la fotografía. Vamos con esta foto del bailarín Fred Astaire. Esta es una imagen que se tomó en el set de filmación. Él en este momento estaba bailando, estaban todos actuando y además estaba grabando, se estaba filmando en realidad, vamos a hablar bien como corresponde, se estaba filmando. Pero si no conocemos este dato, probablemente nos parezca que está todo pasando de verdad, que no son actores y que están en ese lugar mirando a este bailarín. Bien, ¿qué pasa con esta foto? ¿Qué les pasa? Muchas cosas nos pueden pasar cuando miramos esta imagen.
cosas positivas, cosas negativas, pasiones. Es increíble esta foto. Después, cuando ya vayamos atravesando la clase, se van a dar cuenta de justamente, por ejemplo, miremos esto, ¿no? Las piernas. Primero que es una foto en el aire, congeladísima, pero además que se nota un poquito el movimiento en este pie y un poco en esta parte de la pelota, y eso suma, eso está bueno. Ténganlo en cuenta cuando saquen una foto de deporte. Bueno, ahora sí, no miramos más fotos, ya dejamos la polémica detrás y vamos a ir a exposición. ¿Qué es la exposición? Fundamental también. Es la acción de someter un elemento fotosensible a la luz. Y decimos que hay 3 tipos de exposición. La primera es la subexposición, que es cuando la fotografía está más oscura que nuestra escena original. ¿Y esto qué significa? Que nosotros miramos la pantalla del celular o de la cámara, es igualmente válido, ¿sí? Sacar fotos con el celular o con la cámara, y notamos que nuestra foto está más oscura que lo que estamos mirando con nuestros ojos. Vamos a notar también que las zonas negras, las zonas de sombra, no van a presentar detalles. No vamos a poder ver lo que hay en ese lugar. Y lo podemos observar con esta foto. No notamos el detalle que tiene el caballo, por ejemplo. ¿Sí? Se pierde bastante el ojo, incluso. Además, vamos a tener lo contrario, ¿no? La sobreexposición, que es cuando en la fotografía hay más luz que en la escena original. Acá vamos a tener más blanco, más luz. Tenemos que saber que para nosotros, en fotografía, el blanco no es un color, sino que es luz, el negro es oscuridad y el gris es la sombra. Eso como vital, ¿sí? Acá nos pasa lo contrario que en la fotografía anterior. Podemos observar los detalles del caballo, lo vemos, vemos su ojo, ¿sí? Lo que no podemos ver bien es al jinete. Está tan iluminado que no notamos su detalle. Incluso vamos a ver que las zonas negras, los bloques negros, el caballo, el sombrero también, no están negros. O sea, sabemos que es negro el color. Pero en la fotografía lo vemos tan iluminado que lo vemos un poquito azul o también gris, un gris claro, ¿sí? La tercera es la correcta exposición, que es cuando coincide lo que nosotros estamos viendo en la pantalla de nuestro celular o de la cámara con lo que nuestros ojos ven en la escena real. Acá tenemos el mismo nivel de luces, el mismo nivel de sombras y el mismo nivel de oscuridades. Acá podemos distinguir todo. Tenemos detalle, tenemos relieve, distinguimos de igual manera los negros y los blancos. Siempre tenemos que apuntar a hacer esta exposición. Si estamos empezando con fotografía, traten de hacer una correcta exposición siempre. Ahora, si están un poco más duchos y han toqueteado un poco el celu o la cámara también, pueden jugársela para hacer, por ejemplo, una sobreexposición o una subexposición, siempre y cuando tengan un concepto atrás, haya un porqué. Si no, esto estaría considerado que está mal, porque justamente es una técnica, ¿sí? Cualquier cosa que no entiendan,
Pueden dejar comentarios abajo que yo los voy a ir respondiendo. Ahora vamos a ver unas herramientas que tenemos tanto en el celu como en la cámara, que son los factores de exposición. Vamos a empezar con lo que es el diafragma, ¿sí? El diafragma está dentro de nuestro objetivo en la cámara y en el celular está en el lente que tenemos tanto de la parte frontal como de la parte trasera, y lo que hace es imitar al iris de nuestro ojo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el iris? Primero, ¿no? El iris, cuando tenemos mucha luz, imagínense un día de enero a las 12 del mediodía, pleno verano, luz que no aguantamos. El iris va a cerrarse cuando hay mucha luz. Pero si estamos en una situación de poca luz, que puede ser una situación nocturna, con la luz de la luna, una situación de interior, con iluminación artificial casera, el iris se va a abrir, justamente para que ingrese la luz y podamos ver de una manera correcta, o sea que podamos tener una correcta exposición con nuestros ojos. ¿Y por qué digo esto? Porque la cámara, todo el mecanismo que tiene la cámara, fue pensado, fue concebido imitando a nuestros ojos, a los ojos del ser humano, a cómo trabajan los ojos, cómo envían las imágenes al cerebro, cómo también éste las invierte, ¿sí? Porque nosotros recibimos las imágenes dadas vuelta, lo de arriba a abajo, lo de abajo arriba, lo de la izquierda en la derecha y lo de la derecha en la izquierda. Y el cerebro lo que hace es devolverle su originalidad. Volviendo un poco a lo que es el diafragma, vamos a decir que lo abierto que esté el diafragma o lo abierto que esté el iris del ojo se va a llamar apertura de diafragma. Esto es un nombre técnico, ¿sí? Y la podemos medir colocándole una F por delante. Si ustedes ven algún número en el celular o en la cámara que tenga una F minúscula adelante, quiere decir que esos números pertenecen al diafragma. Los primeros diafragmas que se hicieron se llaman naturales. ¿Por qué? Porque estaban en la fotografía analógica, cuando utilizábamos la cámara de rollo. Pero ahora, en la era digital, le agregaron diafragmas a nuestros lentes y se comenzaron a llamar estos números como diafragmas digitales. Ahora lo que yo les estoy mostrando son los diafragmas naturales, que van entre 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, etc. Podemos llegar incluso hasta 64. Más de eso no estaría existiendo por ahora. Y lo que podemos ver en el gráfico es que, miren los números, cuanto número más bajo, más abierto está el diafragma. Estamos empezando por un 2, un F2. Pasamos al 2,8, se está empezando a cerrar. 4, cerradito. 5,6, 8, 11. Y se cierra cada vez más hasta llegar a 22. ¿Sí? Esto pasa en cualquier dispositivo digital y obviamente analógico también. Si tienen la posibilidad de tener una cámara analógica, recurran a ella, vayan a su lente y muevan el anillo donde están estos números que tienen una F adelante, que es el diafragma, muévanlos y miren de frente al lente y fíjense cómo sucede esto. Vamos a ver a las aspas del diafragma abrirse y cerrarse.
Lo que también va a suceder cuando nosotros modifiquemos el diafragma en la cámara o en el celular es que, y presten atención a esto, vamos a modificarle la profundidad de campo. La profundidad de campo es, como en esta foto, que vemos todo enfocado, lo que tenemos más cerca hasta lo que está más lejos. Si yo tengo un diafragma 16, voy a tener todo enfocado. 11 también, 22 también. Y en 8, el diafragma 8 es como la mitad. ¿Por qué? Porque de 8 para arriba, 8, 11, 16, 22, lo que va a suceder es que voy a comenzar a expandir mi foco. Voy a poner todo el fondo enfocado. En cambio, si lo bajo de 8, lo que va a suceder es que el fondo se va a empezar a desenfocar. Acá vemos exactamente lo mismo que la foto anterior. Todo enfocado. La calle, los autos, los árboles, los cables, las casas, todo en foco, ¿sí? Pero acá nos está pasando al revés. Acá estamos viendo enfocado el saumerio y la latita, pero el fondo no lo vemos enfocado. Esto es porque se utilizó un diafragma abierto. ¿Para qué? Para que entre luz y poder conseguir este efecto de fondo desenfocado. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Tenemos una flor bien enfocada y el resto sufren el desenfoque. Y les muestro estas fotos que son de mi autoría y son hechas en mi casa, en cuarentena, son todas de este año. Y también, bueno, cuando salí a pasear, las anteriores, porque no hace falta irse lejos de casa para poder tener buenas fotos. La verdad es que con lo que tenemos nosotros en casa podemos hacer muchísimas cosas. Es solamente observar un poquito más, mirar la luz, mirar lo que tenemos, los objetos, la textura, y ver también las horas del día, cómo es que entra la iluminación natural, a qué hora, cómo también tenemos puesta la iluminación artificial, nuestra luz casera, que nos ilumina todas las noches. Bien, ahora vamos a pasar con el próximo factor de exposición, que es el obturador. Y si antes decíamos que el diafragma era el iris del ojo, ahora vamos a decir que el obturador es el pestañeo de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el obturador es el dispositivo que controla el tiempo que llega la luz al sensor. El famoso chic, 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 chic. Bueno, ese ruidito es el obturador. Y si alguien en algún momento les pregunta o les dice, más que nada, que lo saquen de la cámara, no se puede, es imposible. Aunque del celu creo que se puede deshabilitar el ruido digital, ¿no? Hay veces que sí tenemos un ruidito más mecánico dentro de la cámara del celular. Bien, el obturador se encuentra dentro del cuerpo de la cámara y está delante del sensor. Y está formado por dos cortinillas, una de apertura y otra de cierre. ¿Sí? Vamos a ver acá, les voy a mostrar con el mouse. Empezamos con las dos cortinillas cerradas. Esta y esta que está acá abajo. Cuando obturamos, cuando sacamos la foto, va a pasar lo siguiente. Va a bajar la primera cortinilla, que es la de apertura, baja, baja, tomamos la foto
Y después empieza a bajar la segunda cortinilla, que es la de cierre, baja, termina de bajar, se engancha con la otra y luego sube de nuevo la de apertura. Por eso es que justamente decimos que imita al parpadeo de nuestros ojos. Y antes de explicarles tiempo de exposición, les quiero decir que si quieren tomar capturas de pantalla, siéntanse completamente libres. Esta es una información que yo he buscado en internet, pero que también la hice bajo la experiencia que tuve. Así que no tengo ningún inconveniente en que le puedan tomar capturas de pantalla. Aunque es mejor siempre tomar apuntes, porque muchas veces lo que dice, en este caso la docente, no está escrito en el Power. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos con tiempo de exposición, que es el tiempo mediante el cual está abierto el obturador, ¿sí? El tiempo que nosotros no parpadeamos con los ojos. Y este tiempo se va a expresar en fracciones de segundos y también en avos de segundos. Tenemos dos tipos de velocidades: las velocidades rápidas y las velocidades lentas. Las rápidas son mayores a 1 sobre 60 avos de segundo. Con ellas vamos a conseguir esto que siempre queremos, que es congelar el movimiento. Sacar una foto de un salto y que salga congelado, que el salto salga en el aire. ¿Sí? En cambio, con las velocidades lentas van a ser menores a 1 sobre 60 avos de segundo. Así como decíamos que el diafragma 8 era el medio, ¿sí? Con el obturador vamos a decir que la velocidad 1 sobre 60 avos de segundos también va a ser un medio, ¿no? Va a ser una mitad entre la velocidad rápida y la velocidad lenta. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas velocidades lentas de exposición? Podemos, por ejemplo, hacer esto. Podemos retratar las líneas de la luz que pasan sobre una autopista, una calle, siempre que podamos estar elevados o elevadas, ¿no? Como en un puente, en un edificio también, que podamos ver una avenida. Y esto lo podemos lograr de noche. ¿Por qué? Porque no hay luz solar. Entonces podemos captar mejor las iluminaciones artificiales. Para hacer este tipo de toma de imágenes, así con el movimiento de luz, vamos a necesitar un trípode, porque las velocidades de obturación van a ser muy lentas, quizás 5 segundos, 30 segundos. Yo los invito y las invito a que puedan ir a su cámara y a su celular y se fijen qué tipos de obturaciones tienen y vayan practicando y vayan viendo ustedes mismos y ustedes mismas cómo es que trabaja esto, cómo es que podemos conseguir, por ejemplo, este efecto que es del agua como una seda, que vemos en la última foto del lado derecho. O también cómo podemos congelar el movimiento del agua, que es la foto, la primera foto que tenemos del lado izquierdo. Esto se hace con una velocidad de obturación rápida. Vemos cómo está congelada el agua. Y además se hace con flash. El flash nos ayuda a poder justamente congelar el movimiento. Si hay alguna duda sobre esto,
están los comentarios disponibles para que ahí se extiendan. Y acá, por ejemplo, tenemos algo tan simple que podemos tener en casa, incluso como para ejercitar un poco las velocidades de obturación. Y vamos a ver que la primera imagen del lado izquierdo dice que tiene una velocidad de obturación de 1/5 avos de segundo. La segunda, 1/10 avos de segundo. La tercera tiene 1/60. Y vean cómo se está congelando el movimiento. Vamos aumentando la velocidad y vamos congelando este movimiento. Y ya las últimas tienen una velocidad de 100 y de 250 que son bastante rápidas y acá están logrando justamente congelar el movimiento. Y ahora vamos a ver el último factor de exposición, que es el ISO, que nos marca la cantidad de luz que necesitamos en la cámara o en el celular para tomar una foto, para hacer una fotografía. ¿Cuándo vamos a utilizar el ISO? Cuando no haya luz, cuando haya muy poca luz, ¿sí? El ISO se expresa en números. Acá los vemos, tenemos 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 y la lista sigue creciendo. También busquen el ISO que tienen sus cámaras o sus celulares también. Probablemente no bajen de 50. Esto 50 o 75 también lo pueden tener los celus. Hay aplicaciones también que nos permiten configurar estos factores de exposición por si sus cámaras no lo tienen. En cambio, las cámaras del celular digo, las cámaras de fotos empiezan en Canon desde 100 y algunas versiones de Nikon empiezan desde 200. Y el máximo, la verdad, es muy variable. Mi cámara, por ejemplo, tiene hasta 64.000, que es absurdo. Pero bueno, lo tiene porque necesitan vender, ¿no? Esto también es mucho marketing, los números. Bueno, nos estamos yendo de tema. Volvemos a esto. Cuando tenemos poca luz, vamos a necesitar que nuestro sensor sea sensible a la poca luz que tenemos. Algo así como inventar un poco de luz de repente. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar el ISO. Miren esto. 50, 100, 200. No necesitamos que sea sensible a la luz. 400, 800 y un poquito. Ahí estamos necesitando una ayudita. En cambio, 1600, 3200, 6400 en adelante, vamos a necesitar urgente del ISO para agregarle luz a nuestra imagen. Pero si aumentamos el ISO, vamos a tener ruido. Pero no se desesperen porque el ruido lo podemos quitar con el Photoshop. Lo podemos sacar con la edición, ¿sí? El ruido, si ustedes han, por ejemplo, estudiado fotografía analógica o también tienen fotos analógicas en casa, van a ver que en la fotografía justamente de rollo, lo que sucedía era que en vez de ruido teníamos grano. Van a ver unos puntitos blancos en las zonas negras o en las zonas grises oscuras. Eso es el grano. En la fotografía digital se traduce como ruido. ¿Y qué es lo que pasa? El ruido aparece cuando aumentamos el ISO y el sensor medio que se empieza a romper.
pero tampoco, no se agarren la cabeza, no es que se les va a romper definitivamente el sensor, sino que además es una forma de decir, ¿sí? Dentro un poco del lenguaje fotográfico en el ambiente. El sensor lo que hace es abrir sus celdas y dejar ver los píxeles. Cuando bajamos el ISO, el sensor se cierra y no le pasa nada y está como nuevo, ¿sí? No se asusten, por favor. Entonces, aumentamos el ISO. Se abren estas celdas, se dejan ver los píxeles. ¿Y qué pasa cuando se deja ver el píxel? Se deja ver el color que tiene cada píxel, que es RGB, B larga. Red, green, blue. Rojo, verde, azul. Entonces, vamos a ver puntitos de colores, que justamente es el ruido, puntitos rojos, puntitos verdes, azules, magentas, también nos pueden aparecer. Y bueno, terminamos con exposición y ahora vamos a empezar con composición, ¿sí? Fundamental también para poder seguir aprendiendo a sacar fotos. La composición es la forma en la que ordenamos los objetos que están dentro de nuestro encuadre y también fuera del encuadre. ¿Por qué fuera? Porque es tan importante lo que dejamos dentro, lo que se ve en el encuadre, y también lo que quitamos. Vamos a ver algunas fotos. Esta foto es del fotógrafo francés Robert Doisneau. Está fotografiando a Simone de Beauvoir tomando un cafecito. Y lo que nosotros vemos dentro del encuadre es a ella, primero que nada, un par de sillas, mesas, un gran ventanal, las paredes decoradas y nada más. No vemos cómo es el piso, por ejemplo, cómo es el techo. No vemos qué está pasando en los otros lados, ¿sí? De esta cafetería. Por eso es importante lo que dejamos fuera del encuadre. Porque nos tiene que llamar mucho más la atención lo que hay dentro. Y también un poco llamar a la imaginación. Vemos otra foto del mismo artista, una calecita, lluvia, tormenta, y solamente vemos esto. Si tienen la posibilidad de salir a caminar, siempre cuidándose, y hay alguna calecita, pueden tomar esta foto como referencia. Y miren esta foto, qué particular, porque detrás de estos dos bailarines hay mucha gente, mucha gente. Algunos los están mirando, otros están mirando para otro lugar. También vemos que hay una barra detrás de él. Vemos botellas. Hay mucha textura en el techo, en la pared. Y les decía, este encuadre es muy acertado, porque si hubiese sido más abierto, quizás los ojos no se nos irían solamente a ellos dos, sino que también miraríamos cómo la demás gente los mira o a dónde están mirando las demás personas. O podríamos distraernos también con esta textura que tenemos en el techo y en la pared o las botellas que están colgadas. Por eso, tenemos que pensar a la hora de hacer una foto. Yo sé que el hecho de tener también la posibilidad de lo digital y de lo casi infinito que nos permite la memoria, nos hace todo el tiempo sacar fotos y probar y probar y probar hasta que llegamos a la fotografía indicada. Pero les voy a hacer otra invitación también, y es, piensen un poquito más, observen,
¿Qué les está pasando con lo que están mirando? ¿Qué le pasaba acá? A 2 no. Antes teníamos un límite de fotos en cada rollo. 24, 36, 72. Había que pensar, había que enfocar, había que coordinar los factores de exposición. Hay que ser muy pacientes en fotografía. Vamos con la ley del horizonte ahora. Esta ley nos dice que cuando componemos una fotografía, el horizonte debe ubicarse en una de las dos líneas áureas de la regla de los tercios. Para que se entienda un poco más en criollo, sería que la ley del horizonte nos dice que el horizonte en el medio jamás, nunca, porque nos dividiría la fotografía en dos mitades, iguales, y tendríamos dos fotos diferentes. Y además, que el horizonte tiene que estar recto, no tiene que estar torcido, porque si no, como que se nos cae la foto. Vemos una foto de André Kertész, muy geométrica, mucha línea hay acá. Incluso miren esto, estos puntitos blancos, ¿dónde están? En los sectores de gris, ¿sí? En los grises oscuros. Esto es grano, lo que les decía antes. El horizonte está por debajo del medio. Eso quiere decir que el artista lo que hizo fue priorizar lo que hay arriba del horizonte. Mismo artista, horizonte por debajo del medio, un poco torcido, dicho sea de paso, también geométrica, muchas líneas, tenemos acá muchas formas. Y si él hubiese puesto el horizonte más arriba del medio, nos íbamos a perder de la escalera, de la construcción que está arriba de la escalera. No íbamos a poder tener la misma escena. Y acá, contrariamente a las dos fotos anteriores, vemos un horizonte arriba, muy, muy arriba. Porque acá la prioridad la tuvieron las sillas. La tuvo la superficie. ¿Sí? Vamos a ir con textura. Súper importante para componer la textura porque nos da la sensación de que podemos tocar, de que podemos oler, de que podemos tener una interacción con eso que estamos mirando en una foto. Piensen en el patio de comidas del shopping, que quieren comer todo porque todo es riquísimo, lo vemos y es, oh, riquísimo. Las fotos de las cadenas, por ejemplo. Ya saben cuáles son, no las voy a nombrar por las dudas. Bueno, primero que son todas mentira. Todas. Sí, disculpen, pero son todas mentira. Hay que sacarse de la cabeza que lo que vemos en la foto de gastronomía, la foto de la pizza, de el sushi, de, no sé, del plato de fideos, es cierto, o de la hamburguesa sobre todo. No, es mentira. Preparan la comida a propósito para la foto. Le ponen talco muchas veces, le ponen vaselina para que brille. Eh, Hay veces que la comida está cruda, ¿sí? Esa comida no es alimento, es algo que se prepara en el momento para la foto, o mismo las publicidades que son audiovisuales. Bueno, me fui de tema de nuevo, pero vamos a volver con textura, con nuestro amigo Ansel Adams, un genio, Ansel Adams, pionero en la fotografía de paisaje, como vamos a ver en esta foto y en otras más. Y vemos que tenemos un montón de textura en las hojas. Sentimos que podemos tocar todo esto.
y miren este paisaje. Esto es contemplar, observar, conectar con lo que estamos mirando. Bueno, y esta foto que es increíble. También podemos notar la textura de la roca, de la nieve, de las nubes. Y ahora sí, ha finalizado esta clase. Les quiero agradecer mucho a los amigos y a las amigas de Unir Más por darme esta oportunidad de contarles un poco sobre la fotografía y los espero para la clase que viene. Les mando un beso gigante, cuídense mucho, chaucito.